Aquellos que me conocen, soy Federico Ricky Freites. Aquellos que no me conocen, pues, me conocen hoy. Agradezco primero que nada a la señora Tamara Escribano, que finalmente pues logró incluirme aquí en esta presentación, y la felicito por esta iniciativa. Yo trabajé en la fase 1A de evaluación arqueológica del proyecto del gasoducto. De eso vamos a hablar más adelante. Yo quiero tener aquí, decir en público lo mismo que le dije al compañero Carlos Aye en privado ahorita. Carlos Aye es el arqueólogo a cargo de realizar la fase 1 del estudio de arqueología de este proyecto, junto con la arqueóloga Marisol Rodríguez. A mí me une una amistad con Carlos de casi 2 décadas, y pues le dije que nada de esto aquí es personal. Nosotros somos actores incidentales, los cuales, si no hubiera sido Carlos, hubiera sido cualquier otro arqueólogo, y si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier otra persona la que se hubiera levantado a defender nuestro patrimonio histórico y cultural. Así que pues valga la aclaración para que quede todo bien claro. Parte de la presentación que voy a dar hoy en gran medida es gracias al trabajo del doctor René Rodríguez, quien es arqueólogo de la Universidad de Utuado, quien se dedicó a desmenuzar el proyecto arqueológico de fase 1A para encontrarle problemas metodológicos o cosas que pudieran ser atendidas de otra manera, para de esta manera tratar de interrumpir lo más posible el proyecto del gasoducto y atrasar lo más posible un proyecto que entendemos que es nefasto para el futuro de Puerto Rico. De hecho, esta es la razón por la cual yo di el paso y decidí, como dicen en la calle, tirarlo al medio en esta lucha, porque cuando yo pues caminé lo que me tocó caminar del proyecto del gasoducto, y digo gasoducto, no vía verde, porque a mí me parece que eso es un cinismo y una ironía tan descomunal llamarle vía verde a este proyecto, o sea, que es la marca de fábrica de este gobierno. Así que vamos a llamarle gasoducto lo que es. Cuando yo caminé esa ruta, yo me di cuenta que esto es una aberración y es algo que le haría un daño irreversible a Puerto Rico, y por esas razones que hay que levantar la voz de alarma. Así que nada, baste con eso. El trabajo se llama Investigación de fase 1A, impacto y posibles impactos del gasoducto en algunos yacimientos arqueológicos de Puerto Rico. Ok, estudio arqueológico de fase 1A. La fase 1A es, para aquellos que no sepan, la identificación inicial de sitios arqueológicos previo a la construcción de un proyecto de desarrollo. Por lo menos como hasta el momento está establecido en las leyes de Puerto Rico, que como muy bien dijo Ignacio Lazagasti, actualmente están en un limbo. Nadie sabe exactamente qué está pasando, y de paso pues los dueños de proyectos están pasándole por encima a yacimientos, dado que hay un limbo legal. Son condiciones idóneas para ello. La fase 1 consiste de una investigación de archivos donde se recopila información sobre yacimientos arqueológicos conocidos en los sitios, y luego se hace un recorrido de superficie, que esto no es otra cosa que literalmente caminar por donde va la ruta arqueológica, bajo la premisa de que muchos de los sitios arqueológicos que podemos encontrar en el subsuelo los encontramos también expuestos en superficie, y eso pues el arqueólogo sabe que es cierto, aunque pues hay ciertos lugares en particular que son más expuestos a esta realidad que otros. Por ejemplo, valles aluviales en las orillas de ríos, normalmente los yacimientos están enterrados porque milenios de eventos de inundación han tirado capas y capas y capas de fango y dejan los yacimientos enterrados en el subsuelo. La fase 1A del proyecto fue realizada por los arqueólogos Carlos Ayes y Marisol Rodríguez, con una batería de arqueólogos de campo, entre los cuales estoy yo incluido. La fase de campo fue realizada durante el mes de junio del 2010. Ok, deficiencias del estudio de fase 1A. Primero, durante la fase 1A se omite la presencia de algunos yacimientos arqueológicos. El yacimiento prehistórico ubicado en el Baje de Pellejas, en Utuado, como adjunta 1, lo recuerda Irving Rose en el 1952, no está en el informe, por lo menos en la versión que yo tengo del informe. Esta versión, valga la aclaración, es la que se presenta en la DIA original, Declaración de Impacto Ambiental. Esta semana me dijo Laura del Olmo Frese, la directora del programa de actividad terrestre, que no se ha radicado nada en las oficinas de ella. Ella lo conoce por la DIA. O sea que yo entiendo que es algo más que se supone que cómo piensan cumplir con un itinerario de trabajo si no se siguen los estatutos. O sea, se supone que ella recibe oficialmente allí un informe, se supone que así sea, según me dijo ella. Pues solamente a través de la DIA es que ha tenido referencia al trabajo. El trabajo ustedes lo pueden buscar en la página de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología. Yo también le voy a poner en mi página esta semana, supongo que es un documento público, denme por lo menos una semana para ponerlo, ahorita al final les voy a dar la dirección. Hubo estudios realizados por Goodwin y asociados en el sitio del río Boca del 1 de Sabana Seca, que tampoco fueron incluidos en la fase de investigación de archivo.
así como estudios realizados por Search Inc. en los sitios AR38 y AR39 en Arecibo, ambos dentro del área de efectos potenciales del proyecto propuesto. Aquí hay algo que voy a aprovechar para mencionar ahora, y es que una cosa es el área donde pasa el tubo y otra cosa es el área de impactos potenciales que puede tener el tubo. O sea, ustedes vieron cómo explotó el tubo en California. Eso no es que el tubo va a explotar aquí y eso se va a quedar aquí contenido. O sea, un tubo que explota aquí puede tener efectos en una estructura histórica localizada a 200 metros, 300 metros, y más una estructura histórica que está en un estado precario de conservación, como lo son casi todas las estructuras históricas de este país. O sea, que hay que tener cuidado con esto cuando se dice, no, esa estructura está lejos. Sí, está lejos, pero ¿y si el gasoducto explota? O sea, ¿de qué tú me estás hablando? A tener en cuenta. Más deficiencia. El recorrido de fase 1A fue limitado e incompleto. Escuchen esto. Del total de las 92 millas que comprende la servidumbre del proyecto, se recorrieron solamente, y de manera no sistemática, 27.6 millas. En total se dejaron 64.4 millas sin prospectar. Estos números revelan que solo fue prospectado un 30% de la totalidad del área a ser impactada por el proyecto. ¿Ok? 30%. Bueno, los arqueólogos tienen unas consideraciones metodológicas para tomar sus decisiones sobre por qué o por qué no se recorre un área. El arqueólogo Carlos me dijo que iba a aclarar algunas cosas, yo espero que así sea. Primero, hay algunas áreas, principalmente en el norte de Puerto Rico, que, por ejemplo, no se caminaron bajo la premisa de que ya hay estudios previos. Digamos el superacueducto. Pues eso no es una caminata porque ya está el estudio del superacueducto hecho. Bueno, eso es bajo la premisa de que el estudio del superacueducto está bien hecho. O sea, uno no puede partir de la premisa de que hay un trabajo que se hizo previamente, que está bien hecho, cuando en Puerto Rico hay una tradición descomunal de trabajos de arqueología que dicen que no hay nada, y de momento cuando vienen las máquinas, saltan los esqueletos de los buques de las puertas. ¿Sabes? Esto es una tradición descomunal. El que no me crea, cuando se acabe esto, que me pregunte. Y le hacemos un listado de los sitios destruidos por máquinas que no fueron identificados inicialmente en las prospecciones arqueológicas. ¿Sabes? Y eso no tiene necesariamente que ver con que el arqueólogo sea bueno o malo. O sea, sencillamente en arqueología hay unas limitaciones metodológicas. Que usted puede hacer un roto aquí y hacer un roto allí. Resulta que el entejamiento está aquí. Y, no lo encontramos. ¿Sabes? Y así es. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos proyectos tienen unas servidumbres de paso. Esta área no se va a caminar porque hubo carretera, estudios de carretera. El caso de la número 10, que es lo mismo del gasoducto. El área de la 10 no se va a hacer, se recomendó va a ser liberada porque ya está el estudio el recorrido que se hizo cuando la carretera número 10. Usted tiene un área de impacto amplia en el cual, por ejemplo, la gente que hizo el estudio para la carretera, quizás fueron por un transecto lineal. Y quizás, por ejemplo, aquí no hay un yacimiento, pero justo ahí sí hay uno. O sea, porque los yacimientos tienen un límite horizontal. Llega un punto en que el yacimiento se acaba. Y si justo por donde pasaron el estudio el yacimiento se acababa, y el gasoducto que le pasa al lado, ese sí lo impacta. O sea, teniendo eso en cuenta, tú no puedes liberar un área porque hay un estudio previo, menos en un proyecto de esta naturaleza. Recorrido de superficie, datos empíricos que se desprenden del informe de fase 1A. Esto lo pueden todos corroborar en el informe que está posteado en internet. En la página 253 del estudio se indica que de las primeras 20 millas del proyecto solo se recorrieron 0.6 millas, dejando sin recorrer todo el terreno ubicado entre la Puerto Rico número 2 en Peñuelas y el Valle de Pellejas en Adjunta. Ya mismo vamos a ver eso. Esta área no fue recorrida por estar inaccesible. Entre las millas 21 y 24.7 y las millas 26 y 42.9 no se realizó el recorrido, puesto que la topografía inaccesible hace prácticamente imposible continuar. En página 255 son citas literales del trabajo de fase 1A. Gente, miren de lo que estamos hablando. Ese es el mapa de Puerto Rico. Esto aquí es el límite entre un Utuado. Miren este canto. Todo ese canto se recomendó para ser liberado sin excavaciones adicionales porque la topografía del área hacía imposible que uno entrara. Entonces, aquí hay un problema grave. O sea, tenemos una topografía escarpada, pero ¿qué tienen los montes? Los montes tienen áreas semillanas y abras entre los montes, y los indios podían vivir metidos en las abras de los montes. O los topes de las montañas. ¿Cuántos yacimientos no hay documentados en topes de montaña? Más aún, un yacimiento no es solamente un sitio arqueológico con entejamientos y con aldeas y con puestas huellas de zoco. Los caminos reales, por ejemplo, los caminos de los indios,
que utilizaban todas esas rutas para intercomunicarse entre un sitio y otro. Los sitios históricos del siglo XVI, XVII y XVIII, los jíbaros, los cimarrones que nos comentaba el doctor Javier Padillo, que tampoco que se ha trabajado eso en Puerto Rico. Los indios que se fueron alzados a los montes a vivir. O sea, son toda una serie de sitios arqueológicos que se pueden encontrar sus remanentes ahí. ¿Sabes? Es imposible que se considere que está metodológicamente correcto esto si tú vas a liberar un área así sin recorrerla. En adición a eso, no es solo recorrerla, y es algo que hay que tener bien en cuenta. O sea, yo personalmente creo que toda evaluación arqueológica debe incluir una prospección en el subsuelo. ¿Por qué? Porque tú no siempre vas a ver las cosas en superficie. O sea, en este caso tú tienes en los montes unos procesos de deposición coluvial, en los cuales tienes arrastre de tierra por escorrentias de lluvia, tienes el fenómeno de descomposición de los árboles y de los bosques que te va dejando unas capas y que te entierran entonces los yacimientos. Tú tienes que hacer excavaciones en el subsuelo para poder encontrar lo que hay.